porque dicen una cosa y hacen otra. Hola queridos hermanos, hoy estamos a martes 2 de marzo. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 12. Dice así: del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en la Biblia latinoamericana nos menciona que este momento en el que nos encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, del 1 al 12, estamos ya acercándonos al final de la vida de nuestro Señor, que aquí en la tierra, que entregará su vida definitivamente en la cruz. Ya está cerquita de ese momento y aprovecha este momento para hablar a las multitudes y a sus discípulos de cómo ha de ser su comportamiento y de que deben estar prevenidos ante también el comportamiento de los escribas y de los fariseos, o sea, de los dirigentes religiosos del pueblo. También hoy en día esta palabra se puede aplicar a nosotros, tanto quienes participan en el pueblo de Dios como laicos, como aquellos que estamos como cabeza de la iglesia, guiándola, el Señor guiándola a través de nosotros, para que estemos atentos también de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes. Entonces comienza Jesús hablando de los escribas y fariseos y dice: hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Dicen una cosa y hacen otra. Dicen una cosa y hacen otra. Hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Eso pues ciertamente es actual. A los obispos, los episcopos, los presbíteros, debemos pues atender a lo que Dios nos dice a través de ellos, como cabezas de la iglesia que somos, pero también el pueblo debe estar atento a nuestro comportamiento, puesto que ciertamente no es justificación. Debemos pues hacer todo lo más posible en nosotros, tomar lo más profundamente en serio nuestro ministerio como algo sacratísimo,
una responsabilidad altísima que el Señor nos ha dado para dar el mejor testimonio, que ciertamente siempre nos quedará grandísimo el saco de representar a Cristo, cabeza de la Iglesia, pero también ustedes como laicos estar pendientes de que, bueno, pues pendientes de nuestro comportamiento, puesto que muchas veces les podemos dar un antitestimonio. Entonces, seguir las palabras, hacer lo que digan aquellos que representamos a Cristo, cabeza de la Iglesia, siempre y cuando estés en sintonía con lo que la Iglesia enseña, que ha recibido de Cristo, la doctrina pura. Y eso también hoy en día hay que discernirlo, porque desgraciadamente como pastores también pudiéramos estar enseñando una doctrina equivocada o alejada de la doctrina pura de nuestro Señor, y eso también hay que discernirlo. Por eso es que en distintas ocasiones les recomendamos: lean el Concilio Vaticano II, lean las Sagradas Escrituras, que sean aprobadas por la Iglesia Católica, lean el Catecismo de la Iglesia Católica, estudiemos y formémonos para poder discernir a la hora de escuchar también una enseñanza, una información, una palabra, y poder distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios, puesto que puede ser incluso que un pastor te esté enseñando que no hay que venerar a los santos, o que no hay que venerar a la Santísima Virgen María, o que hay que apoyar las uniones de los hermanitos que tienen atracción por el mismo sexo, y fomentar legalmente esas uniones. No todo lo que digan los pastores, no todo está apegado a la doctrina de Cristo. Ahorita precisamente se está llevando a cabo un sínodo de los obispos, le dan este nombre, pero está claramente alejado de la doctrina pura de la Iglesia. Es en Alemania, y hay que escuchar las noticias. Les recomiendo escuchar noticias de EWTN, por ejemplo, o la actualidad comentada que da el padre Santiago Martín, que está excelente. Cada semana hace un resumen de las noticias más importantes de la Iglesia y da un comentario también a ello. Y en este sínodo de los obispos, que tiene un nombre que no le corresponde, puesto que está saliéndose del huacal, como diríamos aquí en México, quieren proponer el sacerdocio para las mujeres, quieren también exigir más bien que se acepten las relaciones homosexuales como algo normal, y dentro de algunas otras cosas, hacer la Iglesia como una especie de democracia también. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que, incluso ya ahorita, no solamente con el comportamiento nuestro, que se puede alejar de la vida de Cristo, que como pastores debemos reflejar la vida de Cristo nuestro Señor, como decía San Juan María Vianney, que el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo, buen pastor. No solamente cuídense de nuestros comportamientos, o sea, vigilen, más bien estén atentos, disciernan con amoroso discernimiento, sin juzgar. Eso también hay que tener cuidado con el juicio, no somos nadie para juzgar a nadie, pero sí estar atentos y vigilantes del comportamiento, pero también tristemente de las palabras y de las enseñanzas. Ya San Pío X, Papa, nos advertía en su encíclica Pascendi
de esta doctrina, de esta ideología del modernismo que se ha filtrado dentro de la iglesia, corrompiendo la enseñanza. Es como un veneno. Entonces, bueno, hay que tener cuidado también de eso. Y ya casi con esto nada más nos estamos terminando la reflexión, puesto que es un tema muy amplio. Y ya Jesús después explica otras cosas. Dice: hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Esa actitud ciertamente nosotros tenemos que tener cuidado como pastores, ¿no? Jesucristo, su actitud es ser más bien indulgente con los demás y consigo mismo muy exigente. Y nosotros muchas veces cambiamos la actitud, ser muy exigentes con los otros y ser muy indulgentes con nosotros mismos. Y no debe ser así. Dice Jesús: todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias, etcétera, ¿no? Y ya por aquí dice: les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Aquí ya Jesús empieza a tocar un tema donde hay que evitar, dice aquí, que a uno se le den distintos nombres: maestro, padre, guía. Me voy a enfocar nada más en el título de padre, puesto que también aquí hay que tener cuidado en cuanto a la interpretación literal de esto. Les recomiendo también un libro que se llama Diálogo con los protestantes, que editó el padre Flaviano Amatuli Valente. De los apóstoles de la palabra, es uno de los clásicos. Y si nos vamos hasta el final, en el índice temático buscamos la palabra padre, y ahí en el página 335, nada más le voy a leer un poquito, pero lo demás ustedes sería bueno que lo investiguen y profundicen, cada quien según sus posibilidades. En cuanto a la palabra padre, aquí el padre Flaviano Amatuli Valente nos explica que interpretando esto al pie de la letra, estaría prohibido llamar padre al propio papá y decir maestro o jefe a ciertas personas, si lo interpretamos al pie de la letra. Pero no es así, dice. En realidad la misma Biblia presenta el don de ser maestro. En la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 28, cuando dice que hay distintos dones, algo así menciona. Unos son apóstoles, dice, otros son maestros. Si esto se hubiera que tomar al pie de la letra, ni San Pablo no lo hubiera mencionado en esta carta a los Corintios. Esa es una función, es como un carisma, pero no es que se le quiera arrebatar a Jesús su ser de maestro, ¿no? En otro lado dice, también menciona la palabra jefe, Efesios 5:23, y aquí termina dando una enseñanza. Dice el padre Flaviano: lo que quiere decir Jesús es que sepamos reconocer a Dios como el más importante, que está por encima de todo lo que existe, y aceptarnos los unos a los otros como hermanos sin considerarnos más importantes que los demás. Cuidado pues con la soberbia, que no se convierta en un título estéril, ¿no? Sino que tenga una vocación para reflejar precisamente la paternidad de Dios y enseñar precisamente lo que Cristo nos vino a enseñar, no una doctrina ajena a la de Cristo, ni queriendo como robarnos su gloria a través de la enseñanza. Mucho cuidado pues con eso. Y ahí sigue explicando el padre Flaviano muchísimo, un poco más a fondo acerca de este tema, y se los recomiendo. Pues que Dios nos libre de la soberbia, que Dios nos prevenga por su misericordia de la vanidad y del orgullo,
porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.